Señor, quiero decirle a los hermanos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. La estamos tomando para al final de esta última exposición poder tratar de responder algunas de esas preguntas. Así que vamos a dejar al pastor Miguel que él pueda continuar con la charla y nos pueda exponer la segunda parte, ahora confiando que el Señor continúe dándole gracia. Amén. Miguel. Gracias, Tomás. Vamos a ver si le damos quizás un giro un poquito diferente a la charla ahora, pero todavía hablándole a los hombres. Quisiera hablar en esta ocasión de cómo terminar bien. Lamentablemente, mucha gente que comienza bien no termina bien. Y como hombres, si somos líderes, pues si nosotros somos los que no estamos terminando bien, hay un chance significativo de que mi familia tampoco termine bien, porque yo debo ser la columna vertebral, la barra de estabilidad para ese núcleo familiar. El apóstol Pablo, cuando escribía al final de su carrera, le escribía a Timoteo, su discípulo más joven, en 2 de Timoteo 4, 6, 7, dice, le escribe y le dice, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo está diciendo, yo terminé, yo corrí una carrera y yo terminé. Lamentablemente, para muchos, ese terminé de triunfo no está ahí. Y la realidad es que no está ahí en los personajes bíblicos y no está ahí en los personajes del día a día, por así decirlo, de aquellos que nos llamamos cristianos. Si tú miras la historia bíblica, por ejemplo, te voy a mencionar algunas personas que fueron eliminadas muy tempranamente. Abimelech fue eliminado tempranamente, Sansón, Absalón, Acá, el mismo Josías fue eliminado tempranamente. Si tú piensas en algunas personas que terminaron mal, entonces tú puedes pensar en Elí con sus hijos, Saúl, Salomón, el hombre más sabio que haya dado la humanidad y que pudiera dar. Lamentablemente, habiendo comenzado bien, habiéndole pedido a Dios que le diera sabiduría para él guiar a su pueblo y que eso era lo único que le interesaba, terminó muy mal. De manera que eso nos da a nosotros una idea de que comenzar bien no es suficiente. Luego hay otros hombres que honestamente terminaron como ahí. Por ejemplo, David, nosotros no podemos decir que David terminó bien. No podemos decir eso porque David terminó con su familia deshecha. O sea, cuando tú piensas en que uno de los hijos de David, bueno, para comenzar, él mismo resulta que cometió algo impensable. Y es que no solamente que comete adulterio, pero él manda a matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio para ocultar el adulterio. Pues eso es lo primero. Y luego tú piensas en su familia y tú ves como uno de los hijos de David viola a su hermana. Amnón violó a su hermana y luego Absalón quiso vengar la violación y entonces mató a Amnón. Luego Absalón el que anda buscando a David para quitarle el trono. Nosotros no podemos decir que David terminó bien, lamentablemente. Usías tampoco terminó bien, porque Usías termina lleno de lepra y fuera del campamento y vivió, creo que 15 años después. Dios no le permitió regresar al campamento porque ofreció sacrificio que no le estaba autorizado. Luego tú piensas en otro grupo de personas que sí terminaron bien y te voy a dar algunos nombres. Abraham, Job, José, Josué, Caleb, Samuel, Elías, Jeremías, Daniel, Juan, Pablo, Pedro, fueron gente que terminaron bien. Entonces, nosotros necesitamos pensar cómo estamos corriendo la carrera, porque lamentablemente muchos son los que no están corriendo bien. Déjame darte algunas historias más recientes, ya fuera de la historia bíblica. En el año 1945 habían 3 grandes evangelistas en el mundo conocidos: Billy Graham,
Chuck Templeton y Ron Clifford. De esos tres, el que aparentemente prometía menos era Billy Graham. Déjame decirte qué pasó con estos tres grandes evangelistas. En 1950, 5 años después, Templeton dejó el ministerio y abandonó la fe cristiana. Dijo que no era cristiano. 4 años después, 1954, el otro evangelista, Clifford, perdió su familia, el ministerio, la salud y finalmente su vida porque era un adicto al alcohol. Esos son ejemplos recientes, pero no tan recientes. Déjame darte un ejemplo todavía más reciente. Voy a dejar su nombre fuera a propósito, pero creo que muchos de ustedes lo conocerán. Era un pastor de doctrina reformada, muy conocido, autor de libros, más de 20 años en el ministerio. Hace unos meses atrás, en un fin de semana, él anuncia que él se estaba divorciando de su esposa, estaba abandonando la fe cristiana y participó en una marcha del LGBT pro homosexual, todo en un solo fin de semana. Eso era un hombre ampliamente conocido. Entonces esa persona ni siquiera terminó mal, terminó horrible e incluso dijo no ser cristiano. Entonces lo que muchos han dicho, bueno, algunos han dicho, por lo menos este pastor le informó a su yerno que en su entendimiento solamente 1 o 2 hombres de cada 10 que comenzaba bien, terminaba bien. Y eso es como, wow, pero ¿será eso posible? Bueno, ese yerno hizo un ejercicio y anotó 24 nombres de personas en la parte trasera de su Biblia, que en el momento que él oyó eso de su suegro, estaban caminando bien. Entonces, él tenía en esa época 20 y tantos años. Cuando él llegó a la edad de 50, 50 y pico de años, él decidió chequear los nombres que él había escrito en esa Biblia y ver dónde estaban. Y de esos 24, solamente habían 3 que estaban caminando bien. Eso es como 1 de cada 8, se aproxima a las estadísticas. Si yo te doy estos nombres que te voy a dar ahora, probablemente ninguno de nosotros sepa quién fue cada uno de ellos ni lo que hizo. Es posible que alguno pueda saberlo, pero cada vez que he hecho el ejercicio todavía nadie ha sabido qué ellos hicieron, ¿verdad? El primero es Samúa, el otro es Safat, el otro es Igal, el otro es Palti, Gadil, Gadi, Setur, Amiel, Nabi, Jewel. Ahí hay un grupo de hombres. ¿Sabemos nosotros quiénes son? Puede ser que haya alguien en este grupo, un grupo grande que sepa, pero hasta ahora, como decía, cada vez que yo he hecho el ejercicio, nadie sabe quiénes son. Ahora, yo voy a mencionar otros nombres. Cuando yo mencione esos otros nombres, todo el mundo va a saber quiénes son los anteriores. Caleb y Josué. Ahora todo el mundo sabe quiénes son. O sea, 2 nombres son los que recordamos que identificaron los otros 10. Entonces, de ese grupo de 12, 2 terminaron bien. Los otros 10 negaron la confianza en Dios, negaron la promesa, trataron de convencer al pueblo de que realmente no obedecieran la voz de Dios. Y hubo solamente 2 que al final del camino terminaron en la tierra prometida, lo cual una vez más nos dice que la mayoría de la gente no termina bien. La pregunta es, ¿qué se requiere para terminar bien? Lo primero que se requiere es tener la capacidad de ser enseñable, lo que llaman teachable en inglés. Tú tienes el ejemplo, por ejemplo, en la tercera carta de Juan, en 1:9, de esta persona, Diótrefes. Juan escribe y dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Diótrefes no era un individuo enseñable. Y como dice Stephen Farrar en su libro Cómo terminar bien la carrera, o como él dice lo siguiente, si tú no eres enseñable, tú no tienes ni siquiera un solo chance de terminar bien.
porque justamente lo que no nos deja terminar bien, o mejor dicho, lo que nos impide ser enseñable es el orgullo. Y como bien dice la palabra, antes de la caída viene el orgullo. Entonces nosotros necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Pablo le escribió a Timoteo y le dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. Pero nota como Pablo lo dice. Primero cuida de ti mismo y de la doctrina. Tú no puedes estar cuidando de la doctrina si tú no te has encargado de cuidar de ti mismo, de tu carácter, de lo que eres, de lo que eres cuando nadie te ve, de lo que eres cuando tú estás en el interior de ti mismo pensando y hablando contigo mismo. Como bien decía Spurgeon, obsérvate a ti mismo más que a cualquier otro, porque llevamos el peor enemigo dentro de nosotros mismos. Entonces, frecuentemente nosotros estamos señalando la mota en el ojo del otro, la paja en el ojo del otro, y tenemos vigas en nuestros ojos que no estamos viendo. Entonces, nosotros necesitamos caminar bien, pero, o mejor dicho, nosotros necesitamos hacer esta persona enseñable, pero para ser enseñable yo necesito humildad de corazón. Y una de las características que frecuentemente ese hombre no tiene es justamente humildad. La falta de humildad es la que nos lleva a ser orgullosos, obviamente es la otra cara de la moneda. La pregunta es cómo es que ese hombre orgulloso se comporta. Porque el orgullo es una señal de madurez, de inmadurez, donde terminamos la charla anterior. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. El orgullo no me permite rendir cuentas. La mayoría de los hombres no tienen buenos amigos que conozcan su mundo interior. Muchos hombres dicen, fulano es mi mejor amigo, pero ve y pregúntale a fulano, que supuestamente es tu mejor amigo, si él conoce las interioridades de su mejor amigo. Probablemente no la conozca. Pero cuando una mujer te dice, fulana es mi mejor amiga, ve y pregúntale a esa mejor amiga si conoce las interioridades de su mejor amiga y con toda probabilidad ella la va a conocer. Porque las mujeres comparten su mundo interior con otras mujeres. Los hombres en su inseguridad y por tanto en su orgullo. ¿Por qué yo digo en su inseguridad y por tanto en su orgullo? Porque el orgullo es el vestido con el que yo trato de cubrir inseguridades. La persona humilde no tiene ese nivel de inseguridad. Él no tiene nada que temer, no tiene nada que esconder, él no tiene nada que probar. Y por eso es una persona humilde. El hombre orgulloso es un hombre en silencio. Es un hombre que no solamente que no comparte su mundo interior con otros amigos, él no comparte su mundo interior con su esposa. Su esposa no sabe lo que está pasando dentro de él. Eso es una de las quejas de muchas de las esposas, lamentablemente. Entonces, él no tiene un amigo que lo conozca, la esposa no conoce su mundo interior y él incluso no quiere venir a hablar con su pastor o su consejero. Él no cree que eso es necesario. Él tiene miedo de que lo puedan llevar a consejería con la esposa cuando la esposa lo sugiere. Él no quiere ir, él no necesita eso. Él no reconoce la necesidad que él tiene de ser ayudado. Lamentablemente lo que nosotros hacemos cuando comenzamos a sentir áreas de inseguridades, lo que el hombre hace es que él encuentra un área que él pueda como dominar. Entonces, en esa área que él puede dominar, él trata de sobresalir. Y esto es como pudiera ocurrir o lucir en un hombre en el día a día. Ah, él tiene una puerta detrás de la cual él vive de manera figurativa. Esa puerta muchas veces debiera tener un manubrio por dentro para él salir del lugar, ¿verdad? De su interior a interactuar con otras personas. Y debiera tener un manubrio por fuera para él, para que otras personas pudieran como abrir la puerta y entrar a su mundo interior. Dependiendo del grado de inseguridad, esa puerta pudiera tener un solo manubrio por dentro, de manera que el hombre sale cuando se siente seguro e interactúa cuando se siente seguro, pero no hay manubrio por fuera, para que otros no puedan
tratar de entrar cuando él no quiere que nadie entre. En ocasiones la puerta no tiene manubrio ni por dentro ni por fuera. Ese es un hombre totalmente hermético y yo he conocido a algunos de esos hombres. Entonces, ¿qué es lo que ese hombre hace? Ese hombre se va a trabajar en la mañana, pero él tiene una puerta que tiene un manubrio por dentro, él abre su puerta, sale de su mundo interior y sale para el trabajo. En el trabajo, que es algo que él domina, que él conoce, que él sabe cómo se hace, ahí resulta que las personas, si tú vas y le preguntas a la gente cómo es José, Miguel, quien sea, la gente que está ahí en su trabajo dice que es un buen hombre, que es muy amable, que siempre saluda, que está contento, muchas veces da un reporte. Y la esposa con frecuente dice, pero estaremos hablando de la misma persona, porque en mi casa esa misma persona no es así. Él no habla, él llega a la casa, él se encierra, no habla con sus hijos, él no, no quiere que le hablen de problemas cuando él llega. De hecho, él llega y pone un truño, como decimos nosotros, una cara dura cuando llega. ¿Por qué él hace eso? Porque cuando él llega a la casa, en su inseguridad, él no sabe lidiar con el mundo emocional, ni de él, ni de su esposa, ni de sus hijos. Entonces, como él no sabe lidiar con su mundo interior, o no sabe lidiar con las emociones, ni las suyas, ni las de otras, cuando él llega a la casa, él encuentra dónde encerrarse. Él entra en su mundo y cierra la puerta. ¿Qué puede ser eso? La computadora, la televisión, más trabajo, un libro, lo que tú quieras. Pero es algo que le dice a los demás, no me molesten, yo estoy ocupado, yo estoy aquí. Entonces, ahora tú comienzas a ver ah, cómo ese hombre vive y las limitaciones que tiene. Una de las quejas más frecuentes que yo escucho en consejería de las esposas, creo que ya lo mencioné, es justamente que mi esposo no habla o mi esposo no me consulta, mi esposo no me pide opinión. Entonces, eso lo vamos a llamar a ese tipo de hombre un hombre en silencio. Lo que causa eso es inseguridad, lamentablemente. Muchas de las infidelidades que han ocurrido a lo largo de los años, y sobre todo hoy en día, se debe precisamente a que el esposo ha estado ahí, pero él no ha estado emocionalmente presente. La esposa, en el mundo de hoy, que sale a trabajar muchas veces, resulta que encuentra a una persona del sexo opuesto en el trabajo que está dispuesto a escucharla, a desahogarse, a ver lo que tiene que decir. Y entonces encuentra empatía, encuentra conexión. Y si hay algo que se ha observado es que frecuentemente cuando los hombres son los autores primarios del adulterio, en otra palabra, ellos lo buscaron, frecuentemente fue simplemente por una atracción física, pero que las mujeres, cuando ellas han entrado en una relación y han sido las autoras, por así decirlo, de esa infidelidad, en realidad no ha sido tanto por una atracción física, sino por una conexión emocional con alguien que entendió sus quejas, sus emociones, su mundo interior. Y ahí es donde está el grave problema. Porque se supone que como líderes del hogar, a mí me toca también lidiar con ese mundo emocional de mi esposa. Eso es una de las responsabilidades que Dios nos ha dado. Ah, yo mencioné en la charla anterior, hacia el final, que el Señor Jesús nos dijo en un momento dado, Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús conectó la condición de mansedumbre y humildad con el estado de paz y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, muchas veces mi falta de paz, de tranquilidad, de sosiego, está directamente relacionado a una falta de mansedumbre y de humildad.
Y alguien pudiera preguntar, ¿pero cómo es eso? Bueno, la razón por la que la ausencia de humildad y mansedumbre me quita la paz es porque frecuentemente cuando yo comienzo a pensar, bueno, déjame comenzar un poquito más atrás. Frecuentemente cuando yo soy herido, cuando yo soy ofendido, lo que se ofende es mi orgullo. La humildad no tiende a ofenderse. El orgullo sí se ofende y a mayor orgullo, más fácil me ofendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me siento ofendido contra alguien, no estoy en paz, comienzo, tengo mi amargo, cada vez que veo a la persona, cada vez que lo pienso, pues eso me causa intranquilidad, me causa molestia. Entonces, tú puedes ver ahí la relación que existe entre humildad, mansedumbre y paz. Pero por otro lado, la persona no humilde frecuentemente quiere que tener la razón, pues se vive peleando en la casa, quiere que le reconozcan el primer lugar, esa persona necesita que aplaudan sus ideas, nadie le puede llevar la contraria, y como en el mundo no se puede vivir así, porque la contraria alguien te la va a llevar, porque no todo el mundo te va a aplaudir tus ideas, y porque tú no siempre estás en lo correcto, entonces esa persona experimenta intranquilidad. Entonces tú puedes ver otra vez por qué la humildad es necesaria para experimentar paz para vuestras almas. Aún más, la persona orgullosa tiene una gran dificultad para relacionarse con los demás, pero en especial con el sexo opuesto. Porque la inseguridad, que es la causa del orgullo, es la otra cara del orgullo, no hace que él frecuentemente se sienta amenazado cuando la esposa hace una pregunta, cuando la esposa cuestiona algo sin ninguna mala intención. Yo le daba consejería a alguien hace una semana o dos y me decía que su esposa como que lo agarraba como en una trampa de vez en cuando. Y yo le decía, pero ¿cómo ella hace eso? Se me preguntaba, bueno, hacia el final del día ella me llama y me dice, ¿a qué hora tú vas a venir del trabajo? Y yo creo que ella lo que anda es buscando a ver si yo llego a una hora inapropiada, a una hora más tarde de lo que yo le dije. Y yo dije, fulano, eso es una pregunta normal, común, frecuente de parte de las esposas. Ella o están preparando la cena, o quieren saber si van a cenar adelante, o si los niños y ella deben esperarte para cenar. Eso es una pregunta común, pero él se sentía amenazado por esa simple pregunta. Lo que causa eso es la inseguridad y por tanto al mismo tiempo el nivel de orgullo que nosotros experimentamos con esa inseguridad. Entonces nosotros necesitamos para poder terminar bien la carrera, dijimos, tiene que ser enseñable, pero para ser enseñable tú tienes que ser humilde. Y es la persona humilde que tiene facilidad para relacionarse con las otras personas y para desarrollar menos conflictos. Personas no humildes son personas altamente conflictivas y eso es grave para un núcleo familiar. Estamos hablando, ¿verdad?, de cómo terminar bien. Personas que no terminan bien porque no han sido enseñables, no han prestado atención a señales a lo largo del camino. En otras palabras, otros, ya sea la esposa, ya sea el pastor, ya sean amigos, han tratado de enseñarles áreas de debilidades, áreas donde él pudiera tropezar. Pero en su orgullo, él no ha querido prestar atención. Eso se parece un poco a lo que pasó con el famoso accidente del barco Titanic. Como ustedes conocen, el Titanic salió y eventualmente chocó con un iceberg y se hundió. Lo que pasó ese día o esa noche fue que hubo 6 mensajes distintos enviados al Titanic de parte de diferentes barcos en el área y todos fueron ignorados. Déjame darte una idea. Hubo un mensaje del barco Atinai que estaba había el barco Baltic
que no fue entregado hasta 5 horas más tarde. Hubo un mensaje a las 7:30 de la noche que no le fue entregado al capitán para no interrumpir su cena. Hubo un mensaje del barco Mesaba que no fue llevado a lo que en el barco llaman el bridge, el puente, porque el operador no podía dejar su estación. El mensaje final de California no fue completado ya que el operador del Titanic impacientemente lo cortó. Y a las 10:30 p.m. hubo un mensaje visual de este otro barco Rappahannock, enviado vía clave Morse, y no le fue dado al capitán. El resultado de no haber prestado atención a señales de peligro fue que 1,523 personas perdieron la vida. Nosotros tenemos señales de peligro en nuestro caminar. Esas señales de peligro a veces es un pastor, a veces un mensaje, un sermón, a veces una consejería, a veces un amigo, a veces la esposa. Pero nosotros no prestamos atención porque frecuentemente en nuestra falta de humildad pensamos que podemos manejarlo, que estamos bajo control, que realmente yo no tengo un problema. Yo no tengo un problema de lujuria, yo no tengo un problema con el sexo opuesto, yo no tengo. Cuando venimos a ver, nosotros nos accidentamos de mala manera y nos hundimos, como le pasó al Titanic, y como han fracasado tantas otras personas. Y eso nos da una idea de cómo nosotros tenemos que prestar atención a las señales de alerta para poder terminar la carrera como Dios manda. Lamentablemente, esa inseguridad de la cual yo vengo hablando, esa falta de humildad, hace que el hombre se encierre en sí mismo. Y como decía alguien, un hombre encerrado en sí mismo hace un paquete muy pequeño, se convierte en un paquete muy pequeño. Entonces, ese hombre encerrado en sí mismo no tiene quien le escuche, no tiene quien le confronte, no tiene quien le señale. Como él no tiene esas cosas, ese hombre frecuentemente vive en pecado interior y o exterior, pero él no tiene una vida de arrepentimiento. Si hay algo de lo cual yo diría que la iglesia de hoy en día, el creyente de hoy en día, carece, es de una vida de arrepentimiento. La vida de arrepentimiento requiere humildad para volver al punto inicial. Y si yo quiero terminar bien, yo requiero una vida caracterizada por el arrepentimiento. Martín Lutero escribió, como ustedes saben, 95 tesis. La primera de esas tesis dice que cuando el Señor Jesucristo dijo arrepentíos, él quiso decir que toda la vida del creyente debiera ser una de arrepentimiento. Yo he dicho esto, lo que voy a decir ahora en múltiples ocasiones, lo voy a volver a decir otra vez. Cuando yo me retiro en mi cama a orar ya al final del día, antes del descanso, lo primero ah, que yo hago en mi oración es arrepentir todos los días. Nosotros pecamos a diario. De hecho, hay ah, un decálogo, ¿verdad? 10 mandamientos. Si tú tomas el primero de eso, tú te das cuenta que tú pecas todos los días porque viola el primer mandamiento de la ley de Dios todos los días. Ese primer mandamiento está expresado en ese decálogo como no tendrás otros dioses delante de mí, pero cuando a Cristo se lo preguntaron, él respondió de otra manera, pero no contradictoria, sino complementaria, cuando él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza. Nosotros no amamos a Dios de esa manera, nunca. Cristo es la única persona que ha amado al Padre de esa forma. Por tanto, yo continuamente, eso es una sola razón para yo arrepentirme todos los días, pero es el reconocimiento también de nosotros saber que nosotros no hacemos absolutamente nada que no esté teñido por el pecado y por tanto yo necesito arrepentirme. Am, Juan Calvino decía que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros arrepentimientos. En otras palabras, nuestros arrepentimientos son tan superficiales porque nuestra percepción de nuestro pecado es tan escueta, es tan escasa, que cuando yo termino de arrepentirme, yo debiera estarme arrepintiendo por la manera como me arrepentí. Y eso requiere
introspección, pero introspección requiere humildad, porque el orgulloso no piensa que está en lo correcto, que está en lo incorrecto. El orgulloso no piensa que cometió un error. El orgulloso no piensa que él está mal. El orgulloso siempre piensa que está bien. Y una de las cosas que yo aprendí de parte de alguien que fue anciano conmigo en Estados Unidos, llevaba unos 20 años de edad en su momento, él decía que, y eso es una gran verdad, yo tengo que recordar que nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Entonces, si nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos, alguien va a tener que ayudarme a mí a ver las cosas como son. Él tampoco le está viendo exactamente como son, pero si nos ayudamos mutuamente, vamos a terminar viendo las cosas más cercanamente a como ellas verdaderamente son. Una ilustración de que verdaderamente nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos, que yo he usado con frecuencia, es esta. Si yo mido 4 pies 5 pulgadas y paso por un lugar y alguien dice, hey, tú, enano, yo quizás termine ofendiéndome. Pero resulta que después de mí pasa otra persona que mide 6 pies 5 pulgadas y alguien dice, mira tú enano, y él sigue caminando y ni se enteró. Entonces, la pregunta es, ¿realmente fue la expresión, hey tú enano, lo ofensivo? No, porque ambos oyeron la misma cosa. Lo que pasa es que yo no veo ni oigo las cosas como verdaderamente son, sino como yo soy. La persona que medía 4 pies 5 pulgadas, él oyó lo que oyó, porque él oyó lo que oyó, cómo lo oyó, porque él es enano, por así decirlo, él es pequeño, y eso lo molestó. El otro, como no es así, no se molestó, porque ciertamente nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Entonces, si vamos a practicar una vida de arrepentimiento, yo necesito no solamente hacer introspección, yo necesito rendir cuenta, y eso también requiere humildad. Yo necesito personas con quienes yo pueda sentarme a rendir cuenta. Y entonces, desarrollar una vida de arrepentimiento. Decía Thomas Watson que el arrepentimiento es el vómito del alma. Am, el vómito del alma. Tú has tenido náusea en ocasiones y has vomitado, y después del vómito has dicho, me siento mejor. Bueno, de esa misma forma, muchas veces nosotros vivimos con náusea. La náusea espiritual es como ese malestar cuando yo he pecado, cuando yo sé que he hecho algo que es incorrecto, que no debe ser. Pero hasta que yo no vomite, la náusea no se me va a quitar. Entonces, ¿con quién vomito? Bueno, quizá el pastor, quizá el consejero, quizá mi esposa, quizá con alguien que es simplemente mi amigo, es una persona cristiana, madura, con quien yo camino, es mi amigo y yo le tengo confianza. Lo que nosotros tendemos a hacer, lamentablemente, es a esconder nuestros pecados, en nuestras inseguridades y en nuestras formas pecaminosas de ser. Hay una historia que yo creo que ilustra muy bien lo que estoy tratando de decir. Hay un par de niños, de nietos, son hermanos, la hermanita y el hermanito. Y bueno, cuando van al campo de su abuelo, y en una ocasión el hermanito le habían regalado, alguien le había regalado un tirapiedra, llevamos nosotros, no sé cómo llamará en otros países. eh, y entonces él estaba practicando y soltó una piedra y resulta que esa piedra le dio a la cabeza de un pato, entonces, y lo mató. Entonces ahora la niña, la hermana, le dice, ay, fulano, se lo voy a decir al abuelo. Y el niño le dice, no, 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 no se lo diga. Bueno, y se queda como ese secreto ahí. El punto es que al otro día el abuelo quería salir a pasear con con el varón, con el nieto, pero la nieta quería ir ella, no él. Y le dice, ay abuelo, no, no, si fulano me dijo que fuera yo en vez de él. Y entonces el nieto va a comenzar a pelear y dice, no, abuelo, eso no es verdad. Y la niña le dice, bajito, dice, acuérdate del pato. Entonces el niño se echa para atrás y se queda callado, la niña se va con su abuelo.
Bueno, al día siguiente la abuela le dice, fulana, para que venga y me ayude a lavar los platos. Y la niña le dice, no, abuelo, sí, sí, fulano, mi hermano, te va a ayudar a lavar los platos. Él le dice, no, no, yo no voy a lavar platos, eso no es para mí. Y la niña le dice, fulano, acuérdate del pato, le dice bajito. Bueno, los días pasaron y ya el nieto se estaba incomodando de que lo estaba manipulando tanto. Y entonces un día el nieto decide hablar con la abuela y confesarle la verdad. Pero el nieto va donde la abuela y dice, mira abuela, tal día pasó esto, y yo tiré una piedra, yo no quería matarlo, pero la piedra mató el pato del abuelo y hasta ahora el pato, o sea, nadie sabía quién había matado el pato. Y la abuela dijo, tú sabes que fulano, yo lo sabía porque yo estaba en la ventana el día que eso pasó y yo te vi cuando tú tiraste la piedra y yo vi cuando tú mataste el pato. La razón por la que yo no había dicho nada es porque yo quería saber hasta dónde tú ibas a permitir que Sally, tu hermana, te manipulara como venía manipulándote. Esa es una gran enseñanza, porque nosotros cometemos los pecados que sean, los guardamos, no lo confesamos, y luego nosotros somos como manipulados por el pecado escondido. Lo voy a personificar. Es como si el pecado me manipulara y me forzara a vivir de una manera, o a vivir en silencio, o a vivir escondiendo, o alejándome de las personas que me pudieran ayudar, justamente porque yo no quiero que me pregunten. Y eso nos da a nosotros una idea de que ciertamente yo tengo una necesidad de ser enseñable, lo cual requiere humildad. La humildad me va a llevar a tener sentido de, como dice en inglés, accountability, rendición de cuenta, poder abrirme, poder dejar que otros conozcan mi mundo interior, comenzando con mi esposa, pero luego siguiendo con mis propios amigos. Entonces, esa humildad es la que me va a evitar caer muchas veces. Recordemos lo que el libro de Proverbios dice que antes de la caída viene la soberbia, viene el orgullo. Lo que Dios hace frecuentemente cuando no ha podido llevarme al camino del arrepentimiento de otra manera, lo que Dios hace es entonces que me deja caer, por así decirlo, yo me rompo en pedazos y Él comienza como a trabajar conmigo y a hacerme otra persona completamente diferente. Y eso es importante que yo lo pueda reconocer. Am, si yo no puedo cultivar si yo no puedo trabajar en mis temores, yo voy a permanecer en un mundo de inseguridad que me va a crear muchos problemas a la hora de relacionarme con mi esposa. Yo tengo muchas esposas que me han dicho, el problema de mi esposo es que él tiene muchos temores y no lo confiesa, tiene muchas inseguridades, pero no se lo menciona a nadie. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros por los caminos que nos lleva. Como dice en inglés, muy needy, muy necesitadas de otros. Entonces, esas personas muy necesitadas demandan mucho de sus esposas. Las esposas tienen que hacérselo todo porque son necesitadas. Entonces, esas personas necesitadas frecuentemente no pueden amar correctamente porque el amor que ellos dicen tener es lo que C.S. Lewis llamó un need love, un amor de necesidad. O sea, yo te necesito. Pero el amor maduro, eso es otro tipo de amor que C.S. Lewis llamó give love o el amor que da. Y eso podemos verlo en Dios, que tanto amó Dios al mundo, ¿qué cosa? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ahí tú puedes ver hasta dónde las inseguridades que tienen mucho que ver con mi orgullo impiden que yo me pueda relacionar correctamente con los demás a todos los niveles. Y en este caso a nivel del amor, porque no puedo, el amor que tengo es un amor necesitado que demanda. Los estudios han demostrado que los hombres que mejor se llevan con el sexo opuesto
son los hombres que más pueden vivir sin ellas. Piensa eso por un momento. Los hombres que mejor se llevan con las mujeres son los hombres que mejor pueden vivir sin ellas. ¿Cuál es la razón? Bueno, si tú no eres una persona muy necesitada, tú puedes vivir sin tu esposa. Que te haga falta es una cosa. Que quisiera estar con ella es otra cosa. Pero puedes vivir sin ella. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona tan needy, tan necesitada, que necesita que tu esposa te llene todos los cartones, como decimos aquí todo el tiempo. Entonces, como no tienes esa necesidad de que te den, te den, te den, tú lo que tienes es un deseo de dar tú, de entregar tú, de llenar tú las necesidades del otro. Entonces, esa persona es menos necesitada, menos demandante y mucho más dadora. Pero para eso yo requiero niveles de seguridad mucho mayor que lo que el hombre frecuentemente experimenta. Entonces, es la humildad que permite que yo pueda bajar mis barreras, que el otro me pueda conocer, que yo pueda amar de una manera más sensible, que yo pueda ser más, no, no emocional en el sentido de las mujeres, pero pueda ser más emotivo para sentir sus emociones con la que ella se expresa y que yo pueda entonces entender por qué ella siente como siente a la hora de conversar o de hablar o de yo decir ciertas cosas o por qué se ofende cuando yo actúo de una manera o de otra manera. Entonces, volviendo a- al tema inicial, yo necesito terminar bien. Para terminar, la mayoría de los cristianos que comienzan bien no terminan bien. Para terminar bien, yo necesito ser enseñable. Para ser enseñable, yo necesito una cualidad que es humildad. La humildad es algo que Cristo dice que tenemos que aprenderla de Él, que es manso y humilde. Es esa humildad que me va a mantener en tranquilidad y encontraréis paz para vuestras almas. La ausencia de esa humildad causa en mí ah, un torbellino porque frecuentemente me ofendo, porque frecuentemente pienso que me pasaron por encima, frecuentemente pienso que no respetaron mi autoridad, con frecuencia pienso que debieron haberme consultado y no me consultaron. Toda esa inseguridad entonces crea un malestar interior, pero ese malestar interior tarde o temprano sale a relucir en pleitos, en demandas, en contiendas, en desavenencias, en divisiones. Esa falta de humildad hace que yo me encierre en una puerta, como decíamos, ¿verdad? Le quito el manubrio por fuera, nadie puede entrar. Esa falta de humildad hace que otros no me conozcan, ni siquiera mi esposa. Esa falta de humildad hace que yo no exteriorice mis temores, mis inseguridades, lo que estoy pensando, mis ideas. Y todo eso como que resume eh, por qué es que la gente que comienza bien frecuentemente no termina bien. Nosotros podemos hablar, yo quise escoger solamente como un área, pero nosotros podemos hablar de piedras de tropiezo de por qué la gente no termina bien. Y podemos hablar, por ejemplo, de áreas financieras, falta de ética en el área, en el manejo de las finanzas, se hacen que yo no termine bien. Nosotros podemos hablar de áreas de lujuria que hacen, ¿verdad?, que yo cometa adulterio, abandono a mi esposa y que yo no termine bien. Nosotros podemos hablar de ansias de poder, gente que por sed de poder, pues termina mal y termina ah, haciendo demandas de otros y esclavizando a otros de una manera que él mismo tropieza y se cae y puede ser cancelado, perder su trabajo, perder su compañía, simplemente porque el deseo de poder, de controlar, lo llevó por el camino que no debiera ir. Nosotros podemos hablar de tantas cosas que constituyen piedras de tropiezo, pero de manera muy especial yo quise escoger la falta de humildad, porque yo creo que la solución a muchos de nuestros problemas, y entiendo cada vez mejor, de hecho este domingo yo estoy predicando en la iglesia sobre esa frase precisamente de Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde. Porque el contexto entero es que Cristo está diciendo, venid a mí, todos aquellos que estáis cargados y cansados. O sea, ese es el problema. Los que están cargados y cansados, es el problema que ustedes tienen.
Ok, solución, ¿cuál es? Bueno, ven a mí. Ok, entonces cuando yo vengo a ti, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de ti? Y él dice, ay, aprended de mí que soy manso y humilde y encontraré de corazón y encontraréis paz para vuestras almas. Entonces, esta es la conexión. Si tú estás cargado y cansado, tú puedes encontrar paz para tu alma si tú aprendes algo de mí. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Jesús? Que tú necesitas ser manso y humilde de corazón, porque lo otro es lo que genera una gran cantidad de tus problemas. Lo otro es lo que crea ese hombre que yo mencioné, encerrado, que no es enseñable y que al final no termina bien. Bueno, yo voy a dejarlo ahí, creo que consumimos unos 50 minutos en esta otra charla. Yo sé que hay preguntas porque fue una de las cosas que Tomás me dijo que tendríamos. Entonces, en vez de extenderme más en estas otras áreas de piedras de tropiezo que no nos dejan terminar bien, una más que se me quedó fuera, una piedra de tropiezo que no deja terminar bien es un mal testimonio de la familia. Ahí tenemos a Eli como ejemplo. Porque Eli no corrigió a sus hijos, porque Eli honró a sus hijos más que lo que honró a Dios y por tanto terminó mal la carrera también. Entonces ahí tú puedes ver, ¿verdad? De otras cosas que nos hacen tropezar, pero quise elegir una porque creo que es la primera que nos puede dar como un buen paso para correr y ayudarnos a terminar correctamente. Con eso yo voy a parar y ver cómo el pastor Tomás Martínez quiere manejar la exposición de aquí en adelante y el resto del tiempo. Excelente, Miguel. Y esta segunda parte donde has hecho un énfasis fuerte en la parte de la humildad, creo que nos confronta a todos nosotros como hombres, de poder, como tú has dicho, recurrir al Señor para poder aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Amén. Creo que el perseguir la humildad es algo que nunca termina, ¿verdad? Que siempre debemos estar persiguiendo esa humildad eh, como el Señor nos llama a ser como Él, cada vez más como Él. Y obviamente, como dijiste en la primera sesión, esto se va a manifestar en el hogar, como marido y obviamente como padre. Quiere decir que no hay forma de poder evadir esa masculinidad, de poder mostrar lo que somos, aunque nosotros tengamos el concepto de que no somos así. Porque a veces pensamos que no somos lo que todo el mundo sabe que somos. Exactamente. Así es. Lo negamos y el problema está en ese aspecto de la humildad. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, quizás no puedas responderlas todas, pero voy a escoger algunas. Por ejemplo, hay una pregunta que habla de que como el título es la crisis de masculinidad contemporánea, si tú Ajá. entiendes que esto es un factor de los últimos tiempos o, o esto es algo que realmente ha estado con nosotros siempre. O sea, esa es una pregunta. O sea, yo creo que una pregunta muy buena. Yo creo que es ambas cosas. Estoy de acuerdo que tú has estado con nosotros siempre y podemos irnos al jardín del Edén y ver el problema ahí mismo, donde Adán, como vimos en la primera charla, no lideró, no protegió, no evitó, no confrontó y Adán se quedó en silencio. Por eso Larry Crabb escribió un libro que se llama El silencio de Adán, para hablar del silencio de todos los hombres, porque igualmente muchos de los hombres permanecen en silencio a la hora de liderar. Entonces creo que sí que ha estado con nosotros siempre, pero creo que se ha agravado en los últimos tiempos, hasta el punto que los hombres hoy en día no se quieren casar. Es lo que se ha llamado en el mundo secular la adultocencia. O sea, los hombres quieren permanecer adolescentes hasta la edad de 30 y 35 años, jugando juegos electrónicos y viviendo con papá y mamá, no queriendo asumir responsabilidades. Y el mundo secular le ha llamado eso la adultocencia, lo cual es un problema mayor. El hombre no quiere asumir responsabilidades.
Eso está dentro de las iglesias, incluso hay, dentro de las iglesias hay muchísimas muchachas que están locas por casarse y muchísimos hombres que no están en eso. Eh, versus tiempo atrás, que la gente, hombres querían casarse a los 22, 23, 24 años. La gente no está en eso, porque no queremos asumir responsabilidades tempranamente. Entonces yo creo que hay un aumento más reciente, dado el egoísmo de nuestra generación y el narcisismo de nuestra generación, que ha empeorado esa crisis de masculinidad. Excelente. Otra pregunta es, ¿tú crees que el liderazgo en la iglesia eh, puede contribuir a ayudar a los hombres a hacer verdaderamente lo que han sido llamados? Se refiere esta pregunta en cómo usan sus sermones para esto y en otras ocasiones cómo en algunas iglesias eh, si este es el factor por el que las mujeres predominan. Ujú. Bueno, la pregunta también es muy buena. Yo creo que nosotros podemos, yo creo que esa pregunta tiene A y B. Definitivamente que nosotros tenemos un rol monumental que jugar en nuestras iglesias a mejorar la condición de la masculinidad. No solamente a la hora de predicar, sino a la hora de modelar. O sea, nosotros necesitamos hombres fuertes, hombres de liderazgo fuerte, pero al mismo tiempo mansos y humildes. Eso Que a es. la hora de comportarse, de vivir dentro de la iglesia, sus hombres modelen el liderazgo. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en nuestra iglesia hace un par de años, estaban practicando en una obra, estaban ensayando y yo estaba ahí. Resulta que yo tenía un rol pequeño que jugar en la obra. Y al final terminó, eran las 10:30 y eso. Entonces había muchachas que se iban para su casa a las 10:30 de la noche y se iban en carro, no era que se iban en carro público, pero se iban solas. Entonces yo pregunté y decía, ¿quiénes de ustedes se van solas para su casa manejando un carro? Porque una goma se puede pichar, un choque puede ocurrir, un accidente. Y varias de ellas dijeron, no, y yo dije, bueno, nosotros necesitamos encontrar aquí varios hombres que escolten Mm. a estas mujeres hasta su casa, la dejen y se vayan. Y cada cual iba a ir en su carro. Ella iba a ir adelante, tú iba a ir atrás. Y yo decía, si ustedes no lo quieren hacer, yo estoy dispuesto a hacerlo. Al final aparecieron, pero la idea no salió de los jóvenes, salió de mí, cuando en realidad ellas son sus compañeras. Entonces eso es Así es. una forma de protección que no tiene que ver con mi esposa, pero tiene que ver con el rol que Dios me ha dado de protección. O sea, son las 10:30 de la noche, sabemos cómo está la ciudad, se puede pinchar una goma, puede haber un accidente y esta muchacha está sola. Entonces Mm. ese día, bueno, cada muchacha se fue a su casa escoltada por uno de los muchachos de la iglesia en otro carro. Y eso es una forma sencilla de cómo contribuir a seguir formando la idea de lo que se supone que sea un hombre, de que sea un hombre responsable, de proveer, de proteger, de ser caballeroso. Y lo otro es entonces que si esos hombres no lideran en la iglesia, todos estos vacíos van a ser llenados por mujeres, porque donde quiera que haya un vacío, el vacío no se va a quedar ahí, algo lo va a llenar, pero lo va a llenar algo que frecuentemente no es funcional, porque no se suponía que estuviera ahí. Entonces, definitivamente que las iglesias contribuyen a mejorar o a empeorar el problema, dependiendo de cómo hagan la Mm. iglesia. Y eso es importante. Yo tengo ahí niños y todos nosotros tenemos niños en las iglesias de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. ¿Qué es el modelo de liderazgo que ellos están viendo en el púlpito, en la escuela dominical? Nosotros hicimos, en tiempo atrás, la escuela dominical estaba dominada por maestras. Y nosotros dijimos, pero espérate una cosa. ¿Cómo es que nosotros vamos enseñando masculinidad bíblica cuando los niños lo que tienen son maestras todo el tiempo? Entonces, ¿quién es que modela el liderazgo para estos niños? Entonces decidimos que íbamos a poner parejas. Aquí tiene que enseñar pareja, tiene que haber un hombre y una mujer. ¿Con qué fin? Con que hay un hombre modelando ahí para esos niños el liderazgo. Entonces es una buena pregunta porque hay múltiples formas prácticas en una iglesia como nosotros podemos ayudar a ver el liderazgo masculino. Entonces ahora hay un hombre y una mujer y obviamente queremos que sea una pareja casada porque van a preparar una lección y no vamos a poner gente que está el esposo de una persona y el esposo de otra persona a preparar una lección y dar esta clase, sino que son personas casadas, pero
Pero eso nos ha ayudado a modelar el liderazgo y enseñarle a los hombres que la educación de los niños no es una cuestión de mujeres. La pueden hacer las mujeres y la pueden hacer hasta mejor que nosotros, pero no se trata de eso, se trata de modelar un patrón bíblico también, y que tú puedas entender que tú puedes, aunque sea un hombre, puede enseñar a un niño. Entonces eso nos ha ayudado. Otra pregunta, dos preguntas más quizás. Una es si tú crees que el que un hombre no se abra con su esposa y pueda mostrar su vulnerabilidad, sus necesidades, es un patrón cultural propio de lo que tú has estado hablando, o sería eso falta de humildad. Es decir, esta masculinidad debería llevar al hombre a ser, es contrario a la masculinidad, es la pregunta, el ser vulnerable, el abrirse con la esposa, el compartir necesidades, etcétera. Yo creo que el ser vulnerable, transparente, compartir necesidades, es parte de la masculinidad bíblica, porque eso habla de que tú eres un hombre líder, porque al compartir tus necesidades o tus debilidades, al mismo tiempo tú le estás compartiendo cómo tú estás lidiando con eso. Yo estoy orando sobre esto, al mismo tiempo yo te puedo pedir que tú ores sobre esto, te puedo pedir a ver si me puede ayudar con tal otro. Él está liderando. O sea, ninguno de nosotros tiene todas las áreas cubiertas y es fuerte en todas las áreas. Eso es Jesucristo, eso no somos nosotros. Yo lo que necesito es realmente liderar mi vida al punto que yo pueda ser un modelo para otros de cómo se lidera una vida sabiendo yo que tengo debilidades. ¿Cómo lidero yo con mis debilidades? Mostrando cómo lidio con ellas, cómo lidio en oración, cómo lidio en busca de ayuda, cómo hablé con el pastor, cómo hablé con un amigo que me está ayudando a lidiar con esta área de debilidad, cuando hablo con mi esposo. Todo eso es liderazgo, porque Ujú. liderazgo no es tener todos los cartones llenos, ¿verdad? Como decimos nosotros. Liderazgo es que tú eres proactivo en todas las áreas de tu vida, incluyendo en las áreas donde tú eres débil. Tú eres Ujú. proactivo porque estás haciendo algo al respecto y no te estás Así es. quedando en silencio. Entonces, eso es una realidad. En ocasiones, Tomás, tú y yo nos hemos juntado y hemos hablado de cosas, cómo tú manejas esto, cómo tú manejas aquella situación, qué tú crees de lo otro. Yo creo que eso es una forma donde estamos tratando de ministrarnos unos a otros, reconociendo que no tenemos todas las fichas, esa es la realidad, nadie tiene toda la sabiduría, Así es. ni nadie tiene todas las cosas en orden. Yo te necesito y tú me necesitas, pero tenemos que abrirnos. De lo contrario, es el orgullo que está evitando que nos podamos abrir y solicitar ayuda. Excelente, excelente. Por último, Miguel, alguien pregunta de cómo un hombre soltero pregunta cómo tratar con las mujeres de hoy, que algunas se comportan como que rechazando la caballerosidad, eh, como confundiendo esa parte y entonces prefieren un perfil de un hombre eh, diferente, ¿verdad? O sea, O sea, el hombre tiene que adaptarse al medio para agradar a esa mujer o él debería realmente, ¿qué debería hacer él en esto? sea, yo creo que una buena pregunta también. Yo creo que lo que causa eso a veces, y obviamente habrán casos diferentes, pero yo creo que cuando tú cultivas tu hombre interior y esa otra mujer llega a verte como una persona piadosa, independientemente de la relación que tú guardes con ella comienza a respetarte desde lejos, porque te está viendo desde lejos, por así decirlo, por tu comportamiento. A la hora de tú levantar la mano en un grupo y opinar, tú das una opinión sensata, una opinión madura, una opinión piadosa. Esa persona que comienza a respetarte desde lejos, cuando tú te acercas y eres caballeroso con ella, hay un respeto que ya ella te tiene, que va a hacer que ella acepte tu caballerosidad. Mm. Yo lo que creo muchas veces que se da es que las mujeres, te estoy hablando de nuestra propia iglesia,
han visto a hombres comportarse de cierta forma inmadura y sus conversaciones son inmaduras y sus intervenciones son inmaduras. Entonces ahora yo no tengo un respeto por ti y cuando tú vienes y te comportas caballerosamente, yo comienzo a Mm, dudar si realmente esa caballerosidad es bien intencionada o es que tú tienes un deseo por mí, un interés por mí, y entonces yo no respondo de la misma manera. Pero yo creo que por naturaleza las mujeres quieren ser amadas, quieren ser protegidas y quieren ser lideradas. así Que es. aparezca una mujer aquí, una mujer allí que así no lo quiera, sí, eso se va a dar. Pero en sentido general, yo creo que es una necesidad que ella tiene y que ella quisiera que se la llenara. Y esa es la razón, que cuando aparece alguien que se la llene, esa es una de las razones por las que se dan los adulterios. Así es. Y muy triste, esa parte final es muy, muy penosa. Bueno, Así Miguel, es. muchísimas gracias. Creo que podemos A ti, terminar aquí. Realmente estamos muy agradecidos al Señor por la manera en que te ha usado, por la forma mm, en que ha derramado su gracia sobre ti para el bien de nosotros. gracias, Eh, Tomás. a todos los hombres. Estas dos ponencias están en YouTube. Si usted quiere revisarla, luego de, creo que mañana ya estará disponible y usted puede oírla otra vez. Y creo que muchas de las preguntas que algunos han hecho, Miguel las respondió también en las ponencias que tuvo, tanto en la primera como en la segunda. Miguel, me gustaría antes de terminar que quizás pudieras orar por nosotros y por Claro. todos los hombres que están aquí presentes en esta transmisión, que se han conectado, que puedas orar por ellos y por sus familias, que el Señor tenga misericordia, que nos ayude a hacer lo que Amén. verdaderamente Él quiere que seamos. Amén. Padre, gracias. Te adoramos y bendecimos en esta noche. Gracias por la oportunidad de compartir con hombres, a hombres a quienes tú has llamado a liderar en la casa, en la iglesia, en una sociedad, en una compañía, en un trabajo, en una amistad. Yo quiero pedirte por cada uno de nosotros. Te queremos pedir que tú nos ayude a ser el hombre que tú nos has llamado a ser en cada una de las áreas donde nosotros vivimos y nos desenvolvemos. Sí, Hay un mundo en necesidad, hay un mundo en crisis, hay un mundo que necesita nuestra masculinidad. Hay un mundo que necesita que nosotros, que necesita nuestra contribución. Hay una sí. sociedad ahí afuera que Mm, necesita mi contribución como hombre de Dios, piadoso, que modela un carácter que otros no tienen y no pueden tener porque no conocen a Cristo. así Permite que es. nosotros podamos tener el carácter de Cristo y que el cristiano pueda ser distinguido por su forma piadosa de ser, de vivir, de expresarse, de Mm, pensar, y mm, que nosotros verdaderamente podamos ser hombres responsables, proveedores, protectores, ujú. conscientes, sensibles, amables, Sí, Señor. y que nosotros podamos también tener mentes sanas, que nosotros no nos acerquemos al sexo opuesto solamente cuando tengamos un interés en particular, sino que nos Mm, podamos relacionar con la hermana de una manera sana, sencilla, como Cristo lo haría, de forma tal que nosotros podamos vivir no solamente nuestra masculinidad, sino también nuestra cristiandad delante de Dios. Ayúdanos a caminar en integridad de corazón, ayúdanos a ser vulnerables, ayúdanos a encontrar a alguien con quien rendir cuentas, ayúdame a encontrar a alguien que me pueda fortalecer mis áreas de debilidades, para que tú seas honrado, para que tu pueblo pueda ser fortalecido, para que la iglesia pueda ser una mejor iglesia y que tu luz pueda brillar aún más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Miguel, muchas gracias por servirnos de esta manera tan excelente esta noche. Que el Señor te bendiga, que Un bendiga tu placer. matrimonio, que bendiga Gracias. tu ministerio y también que el Señor te siga usando como infectólogo, porque la verdad, a través de ti, el Señor ha sido exaltado en nuestro país y en muchos otros Mm. lugares de la manera que Dios te ha usado como médico infectólogo. Muchas gracias, de verdad que Gracias, sí. Tomás, y gracias a ustedes por la invitación y a todos los que asistieron a este seminario. Amén. Hermanos Bueno, queridos, gracias por conectarse con nosotros de los distintos países de América
Muchas gracias por estar ahí y confiamos que, que esto que hemos recibido verdaderamente lleve mucho fruto en nuestras vidas para el bien de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestro matrimonio. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo Amén. virtual desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Oasis. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas. Miguel, gracias. Dios te bendiga A ti. mucho. Igualmente, Tomás. Gracias. Amén.